Dios es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. Tenemos mucho por lo que agradecerle a Dios. Cada vez que Dios me permite estar aquí para compartir su palabra, para mí es un privilegio poder expresar el consejo de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos hoy vinieron por un consejo de parte de Dios? Adoramos, alabamos, glorificamos a Dios, pero también es importante disponer nuestro corazón para recibir ese consejo, que es la sabiduría de Dios para poder afrontar cada uno de los retos que se nos presentan a diario. Todos los días hay decisiones que tomar. Todos los días hay circunstancias que queramos o no queramos nos toca afrontar, ¿verdad? Cosas que no buscamos, pero se aparecen. Cosas que no deseamos, pero llegaron. Y que no podemos salir corriendo a escondernos, porque cuando salgamos del escondite todavía van a seguir allí. Son cosas que diariamente nos toca hacer frente, y bajo la sabiduría de Dios, Él nos muestra cuál es la puerta abierta que necesitamos para poder tener la solución. La Biblia dice que juntamente con la prueba, Dios da ¿qué? Dios da la salida. Dios no te prueba si no tiene una salida. Juntamente con la prueba, Dios da la salida. Y la salida es Cristo. La salida es cuando tú entiendes el propósito de Dios en medio de la circunstancia o de la situación por la cual Él permitió que pasaras. Yo colocaba por ahí en estos días que Dios hace desiertos prefabricados. Y hace desiertos prefabricados simplemente para trabajar en nosotros, para que nuestra humanidad mengüe y dejemos de vivir conforme a lo que pensamos, intuimos o creemos, o de acuerdo a lo que el mundo nos ha enseñado, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Por eso Jesús en la oración siempre recalcaba y decía: Señor, haz tu voluntad, así como sucede en el cielo, suceda también en la tierra. Esa debe ser nuestra oración diaria, pedirle: Señor, ya yo intenté lo que me tocaba hacer. Ahora te pido, Señor, que así como suceda en el cielo, suceda tu voluntad en la tierra y en mi vida. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a decirle eso al Señor? Acompáñenme en el libro de Salmos, en el capítulo 92. Y hoy vamos a prestar atención a esta palabra que es muy importante, porque tiene que ver mucho con el hecho de hacernos la pregunta: ¿por qué muchas veces no somos prósperos en nuestra vida? Siempre cuando se toca el tema de la prosperidad estamos pensando en una sola cosa, ¿sí o no? Cuando hablamos de prosperidad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué es? Dinero, ¿verdad? Porque estamos amoldados al sistema del mundo que considera que de acuerdo a cuanto tú más tengas, más exitoso y más próspero eres. Pero hay muchas personas que tienen mucho dinero que no pueden sanar ese cáncer que tienen como enfermedad. Hay personas que tienen mucho dinero que no puede devolverles la familia que una vez perdieron. Que tienen tanto dinero que con ese dinero no pueden encontrar la paz para poder descansar en las noches. Tienen tanto dinero que al salir a la calle tienen que andar con 10 personas encima y no tienen una vida tranquila, porque en cualquier momento le quitan la vida. Entonces el mundo mide, o el estándar del mundo es: dime cuánto tienes y te diré qué tan próspero eres. Pero en Dios la cosa es diferente. ¿El dinero es necesario o no es necesario? O aquí alguno se vino pidiendo chance. Levánteme la mano. ¿Qué pasa si usted no paga el bus o no paga el taxi? ¿Tiene problemas, sí o no? Usted no va a ir a la tienda solamente a fiar, usted tiene que pagar. O sea que la plata es necesaria. Es que el problema realmente no está en el dinero, el problema está en el amor
al dinero, la cual es la raíz de todos los males. He visto cristianos, he visto gente usada por el Señor que con un poco de dinero han cambiado su manera de vivir y han cambiado su manera de ser. Porque el dinero se convierte en un amo. Alguien dijo una vez, el dinero es un buen esclavo, es un buen siervo, pero es un mal amo. Y Dios, que es el dueño del oro y de la plata, nos enseña que Él ha colocado todas las cosas bajo los pies de Jesucristo para enseñarnos que quien debe gobernar nuestra vida es Jesús. Y que cuando Él gobierna nuestra vida, entonces todo lo que necesitamos viene por añadidura. Cuando aprendía esto y comenzaba a estudiar en la palabra, porque cuando uno se mete en la palabra, uno comienza como a nadar y comienzas a comer y sientes algo delicioso. Porque tú en la iglesia, en el servicio, te gozas, brincas, te alegras, expresas adoración a Dios. Pero qué bendición cuando se completa, cuando salimos instruidos. Y cada vez que leo la palabra y Dios me da una instrucción, mejora mi calidad de vida. ¿No le ha pasado? Cada vez que usted medita en la palabra, su calidad de vida mejora. Su relación mejora. La manera en la que usted toma las decisiones es la manera correcta y siempre va a haber buenos resultados, porque la palabra de Dios es vida para nosotros. Jesús es la palabra, ¿o no? Entonces vámonos a la palabra en Salmo 92 y le he colocado como título a esta palabra: plantados en la casa del Señor. Plantados en la casa del Señor. Dice Salmo 92 del 12 al 15. ¿Ya lo tienen? El justo florecerá como qué. Crecerá como qué. Plantados ¿dónde? En la casa de Jehová. ¿Dónde van a florecer y dónde van a crecer? Plantados ¿dónde? En la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Y mire lo que dice el 14. Aún en la vejez fructificarán. Levánteme la mano aquí todos los viejitos. Uy, qué poco de viejos. Pero dice la palabra que aún en la vejez, porque por ahí dicen que el oro viejo no da la pata, ¿verdad? Pero en Dios es diferente. De hecho, la palmera después de 50 años es cuando mejor fruto da. ¿Cuántos cincuentones hay aquí? Hermano. Voltéese al cincuentón que está al lado y dile: ahora es cuando más fruto vas a dar sabroso. La madurez es mejor que la inmadurez, ¿sí o no? Y crecer es mejor que andar todo el tiempo como niño. Porque el niño no puede entender cosas de la vida. Aunque tiene una inocencia muy linda, la Biblia dice que tenemos que ser niños en cuanto a malicia, pero maduros en cuanto a nuestra manera de pensar. Y para nosotros alcanzar una madurez y un crecimiento, el rey David nos compara la vida del justo con la palmera y con el cedro, que plantados en la casa de Dios pueden crecer, pueden dar flores y pueden dar fruto. Eso significa que plantados en la casa de Dios pueden crecer y pueden madurar. El mismo Jesús nos enseñó acerca de eso. Dice la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 2, que Jesús cuando era niño, dice, y el niño crecía ¿en qué? Crecía en estatura, crecía en sabiduría. ¿Crecía qué? En gracia para con Dios y para con los hombres. Ese crecimiento expresa o nos muestra la calidad de prosperidad que debe haber en nosotros. Un cristiano próspero es un cristiano que está plantado en Cristo Jesús. Amén. Un cristiano próspero es un cristiano que crece en todas las áreas de la vida. Y para crecer en todas las áreas de la vida, yo necesito estar plantado. Un árbol para que crezca, ¿qué necesita tener? Necesita estar plantado. Y si se planta en buena tierra, el árbol puede crecer.
Ahora, cuando usted siembra una semilla, enseguida da fruto. ¿Qué tiene que suceder? Comienza el proceso de crecimiento. Y cuando ya está maduro el árbol, entonces comienza sus ramas a dar ¿qué? A dar fruto. Y viene la temporada y el árbol sigue dando fruto. Pero si el árbol no está sembrado en un buen lugar, lo más probable es que ese árbol se seque y nunca pueda dar fruto. O quizás pueda dar fruto, pero cuando usted va a mirar el fruto se encuentra podrido, porque no ha tenido un buen desarrollo. ¿Cuántos justos hay aquí en esta mañana? 10. ¿Y el resto? ¿Cuántos santos hay aquí en esta mañana? Cuando le hablo de justo y de santo, no estoy hablando de que ahora lo voy a beatificar. La Biblia dice que nosotros somos declarados justos por la sangre de Cristo. Y somos santificados por la sangre de Cristo. Por eso dice la palabra en Primera de Pedro en el capítulo 2, mas vosotros sois real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, pueblo adquirido por Dios. Tú y yo somos nación santa. Mira el que está a su lado, mire lo lindo que es, lo santo que es. Algunos dirán, pastor, si lo conociera en la casa. Quizás lo que tú digas es cierto, porque es fácil mostrar cara de santo en un culto, ¿verdad? Todo el que atraviesa la puerta de una iglesia es transformado. Tremenda pelea en la casa y cuando pasa la puerta, ¿cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Ya somos apartados por Dios, ya hay santidad en nuestra vida. Ahora hay que vivir esa santidad. ¿Dónde? Afuera. Y al vivir esa santidad afuera, estamos expresando ese fruto que ya está en nosotros por causa del Espíritu Santo, porque estamos plantados en Cristo en buena tierra. Ahora, dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El rey David compara al justo con la palmera. La palmera tiene algo especial y es que la palmera, su raíz es muy profunda. De tal manera que cuando vienen los vientos fuertes, tiene la habilidad de doblarse. Y usted piensa que se va a quebrar, ¿verdad? Usted dice, hasta ahí llegó esa palmera, pero no sabe lo que dentro de la tierra lo está sosteniendo. El cristiano, el justo, es como la palmera. Te pueden estar golpeando los problemas más difíciles en la vida, pero tú estás plantado sobre la roca que es Cristo. Te puedes doblar y doblar y doblar y la gente va a decir, no va a aguantar, no va a aguantar. Pero cuando vienes y te enderezas otra vez, dicen, yo quiero lo que tú tienes. Ya que está a su lado, tú y yo tenemos que ser como una palmera. De pronto ya tienes cara, ya vas comenzando por ahí. Pero eso significa que tu raíz tiene que ser profunda. Y para que tengas raíz necesitas estar plantado. Necesitas estar sembrado. De lo contrario, no vas a tener raíz. Jesús lo comentó en la parábola. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Solo una semilla que cayó en buena tierra fue la que pudo dar raíz y pudo crecer y dio fruto al 100%. Las demás, una cayó junto al camino. ¿Y vinieron qué? Las aves y se la comieron. No alcanzó ni siquiera a ser plantada. Solo cayó junto al camino porque el terreno donde estaba era duro y no encontró la manera de poderse plantar. La otra cayó, ¿dónde? En pedregales. ¿Y qué pasó con esa semilla? ¿Por qué se secó? Porque cuando empezó la raíz a ir hacia abajo, encontró obstáculos, que era la piedra que estaba debajo del terreno, que no dejaron que su raíz se afianzara. Y una raíz que no es profunda es una raíz que no va a encontrar nutrientes y el árbol no se va a poder alimentar y por eso el árbol se seca. Y la tercera cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron ¿qué?
la semilla. Fíjese que habla de la semilla en 3 terrenos diferentes que, aunque trataron de crecer, no encontraron la manera de poderse sostener, porque el mundo, Satanás y las cosas de esta vida trataron de distraerlos del propósito de Dios. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? Lo estoy comparando a usted a ese árbol. Pero dice que en la casa de Dios crecemos como ¿qué? Como cedro. ¿Usted sabe o conoce el árbol de cedro? ¿Cuál es la característica más importante del árbol de cedro? Que es que fuerte. La madera de cedro es una de las más fuertes, de las más duraderas. Un árbol de cedro puede durar más de 200 años. Y es la mejor madera, la madera de cedro que se utiliza para edificar es la mejor madera, es robusta, es fuerte. Entonces está dándole cualidades de una raíz profunda y está dando cualidades de fortaleza, de fuerza espiritual cuando estamos plantados ¿dónde? Ahora, ¿qué es la casa del Señor? La casa del Señor no solo son estas 4 paredes que estamos aquí. Usted va a entender lo que es la casa del Señor. Yo me hacía esa pregunta también y Dios me respondía con una sola palabra. La casa del Señor es un lugar de relación. La casa del Señor es un lugar de relación. Es un lugar de encuentro. Es allí donde se unen el Espíritu de Dios, que es la plenitud del Padre y del Hijo, con nosotros como seres espirituales. Y nosotros, unidos con el Padre, nos unimos con nuestros hermanos. ¿Me entendió? Yo por eso no entiendo cuando se acaba el culto. Vea, Dios nos creó como seres que se relacionan. ¿O no? ¿O cuántos ermitaños hay aquí? Dios te hizo con el fin de que te relacionaras. Cuando el hombre estaba solo, el hombre comenzó a buscar ayuda idónea entre los animales y no encontró. Por eso Dios le hizo o le sacó de su costado a la mujer. Y cuando Adán la vio, se le salieron los ojos y dijo, uy, esta es mi Eva. Porque él sabía que solo no podía estar. Necesitaba relacionarse. El hombre fue creado por Dios para relacionarse. Y la casa del Señor es el lugar diseñado para que sea ese punto de encuentro, para que se dé esa relación. Una relación con Dios y una relación con mis hermanos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, decimos que amamos a Dios, pero hay un problema y es que no guardamos su palabra y no le seguimos a Él. En otras palabras, creemos que amamos a Dios, pero no estamos plantados en su casa. Queremos crecimiento sin estar plantado. Queremos ser próspero sin estar plantado. ¿Y qué tiene que ver esto con la prosperidad, pastor? Porque de acuerdo al árbol que más fruto da, es el árbol que más próspero es. El árbol es medido, la prosperidad del árbol es medida de acuerdo a cuál fruto da y la calidad de ese fruto. Si un árbol no da fruto, es un árbol que no es próspero. Eso quiere decir que si en mi vida no estoy produciendo fruto, no he sido productivo, el Espíritu de Dios no está obrando en mi vida, en mí no hay prosperidad. Puedes tener mucho dinero, pero no tienes la prosperidad de Cristo sobre ti. Puedes contar con el favor, pero no tienes la presencia de Dios con tu vida, como lo hemos estado hablando durante todo este tiempo. Entonces, ¿qué pasa con la gente hoy en día? No quieren ser plantados, quieren la gloria sin tener una historia, quieren recibir milagros sin tener un compromiso, plantados allí con el Señor. Quieren tener una relación con Dios de amigobios, una relación libre en donde si nada funciona o si Dios no me responde, yo por aquí que es más derecho me busco otro lugar. Entonces usted ve la gente de en iglesia en iglesia, de en iglesia en iglesia. Los 3 primeros meses, aquí está Dios. Se mueven todo. Aquí se siente la presencia. Y el siguiente domingo al que van ya no sintieron nada. No, ese pastor prendió la unción.
hasta repite los devocionales. Entonces yo mejor me voy para otro lugar. Y se van para la otra iglesia y como ven un mover emocionante, entonces que aquí sí está la gloria de Dios. Aquí sí salen los brujos, aquí sí salen los demonios, aquí sí hay sanidad, aquí sí hay. Y el día que no haya sanidad, ya se fue la unción. Entonces comienzan a escuchar, viene el apóstol tal, viene el profeta tal. Entonces allá donde está la moda del momento, allá se están moviendo. Son personas que en todo momento están criticando y usted nunca ve que su vida prospera. Su relación en su hogar está mal, su economía está mal, su ministerio está mal y siempre que piden oración están pidiendo que Dios haga algo porque pasan los años y se sienten en un círculo de no cerrarse, se sienten en una esclavitud, se sienten en un pozo del cual no pueden salir. Y la pregunta es ¿por qué? Pues la respuesta es muy sencilla, porque no están plantados. Estamos viviendo mucha emoción en la iglesia hoy en día. Y por donde quiera hay un buen viento, allí corremos y nos vamos hacia donde está ese viento. No buscamos la plenitud de la gloria de Dios. Porque entre otras cosas, hermano, usted no tiene que venir para que yo le imponga las manos porque el mismo Dios que yo tengo lo tiene usted. Cuando usted clama, Dios le oye. No, pastor, es que Dios lo quiere usted más que hijo bobo. No se trata de eso. Dios también te ama a ti. Como me decía alguien una vez. No, pero es que tú tienes ahí más palanca. ¿Sabes por qué pensamos eso? Porque nunca hemos experimentado la presencia de Dios real en nuestra vida y no estamos seguros de lo que somos. Una persona que no está segura de lo que es en Cristo Jesús, una persona que no está segura de su identidad, es una persona que jamás ha sido plantada porque no ha podido nacer de nuevo. Yo necesito estar plantado. Diga al que está a su lado, necesitamos estar plantados si queremos ser prósperos. Una vez alguien me decía, pastor, es que tengo 3 años y medio pasando la misma situación, ya no aguanto más. Siempre es lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Si usted se siente identificado, es mera coincidencia. Siempre es lo mismo. Siempre tengo que buscar prestado, siempre es la deuda, siempre es la enfermedad. Y cuando pago la deuda me enfermo y cuando me sano me endeudo otra vez y así me la paso. De año en año eso no cambia, pastor. Entonces, yo le pregunté, ¿hace cuánto Jesús está en tu vida? Y él me dijo, pastor, yo voy a la iglesia. Yo no te estoy preguntando si tú vas a la iglesia. Pastor, mi familia es cristiana. Yo no te estoy preguntando si tu familia es cristiana. Pastor, yo creo en Dios. Yo no te estoy preguntando si tú crees en Dios. Yo te estoy haciendo una pregunta sencilla. ¿Hace cuánto Jesús gobierna tu vida? Porque el mayor problema de esto es que Jesús no está gobernando nuestra manera de pensar y por lo tanto no está gobernando nuestra manera de vivir y los problemas van año tras año. El venir a la iglesia no soluciona tus problemas. ¿Está aquí conmigo? Porque entonces vendemos los servicios como si necesitas un milagro, ven. Si necesitas una sanidad, ven. Si necesitas, no, tú necesitas a Cristo. El resto viene después. Pero entonces nos movemos más detrás de lo que necesitamos y no de lo que realmente Dios quiere que veamos, que vivamos y que entendamos en nuestra vida. Entonces esta persona me decía, hace 3 años, y yo le dije, ¿hace cuántos años Jesús está gobernando tu vida? Y me dijo, realmente, pastor, le voy a ser sincero. Solo hace unos meses es que he tenido un encuentro realmente con el Espíritu Santo, con el Señor. Y yo le dije, no esperes entonces que en un momento todo te sea cambiado, porque perdiste 3 años yendo a la iglesia.
No metas a Dios dentro de esos 3 años porque Dios nunca pasó por ahí. ¿Por qué? Porque nunca estuviste plantado, estuviste de un lugar en otro, de un lugar en otro. Hoy sí voy a la iglesia, hoy no voy a la iglesia. Hoy sí me congrego, hoy no me congrego. Hoy lo veo por Facebook, hoy me quedo en la casa, hoy mejor voy. Ay, hoy amaneció bonito, hoy voy para el culto. Ay, va a llover, mejor lo veo por Facebook. Y así nos pasamos la vida porque no entendemos que necesitamos ser plantados en el Señor para crecer y fructificar. Qué triste que tengamos templos llenos de árboles que no están produciendo el fruto que Dios está buscando. Cuando Jesús se acercó a la higuera, ¿se acuerdan de esa palabra, verdad? La toqué la semana pasada. Jesús vio la higuera y buscó fruto y no encontró fruto. Y le dijo, nadie más nunca coma de ti. La higuera se secó. El Señor me decía, hay iglesia que es como la higuera. Que cuando el mundo está necesitado de ese fruto que da vida, no están encontrando nada. Solo encuentran gente que critican, solo encuentra gente que señala, solo encuentra gente que hacen de todo por salvar a las personas y cuando vienen se ponen en la puerta y no los dejan pasar. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué la prostituta? ¿Por qué el homosexual? ¿Por qué la persona que está ya en la calle descuidada y abandonada? ¿Por qué el último lugar al que pensaría ir sería un templo? Porque se sienten más aceptados en el mundo que cuando llegan al templo. Porque cuando llegan al templo se encuentran a una iglesia que no da fruto, sino pura florecita y todo el tiempo lo están mirando de arriba hacia abajo. ¿Por qué una persona que cae en los caminos del Señor le es difícil restaurarse? Porque no hay gente plantada en la casa de Dios que sirva para restaurar, sino que decimos al caído caerle. Lo que más encontramos en YouTube, lo que más encontramos en las redes sociales es gente criticando a los pastores, es gente criticando a los cristianos, no mirando los frutos que están produciendo, sino criticando a los demás. Aún dentro de la misma iglesia encontramos gente que no está sembrada adorando a Dios, sino que todo el tiempo hay una palabra de crítica en su boca. Y el problema es que lo hacemos parte de nuestra vida y nos conformamos con eso. Dios no quiere que tú critiques, Dios quiere que tú comiences a crecer. Porque Él está deseando que tú des fruto. El Señor está buscando fruto en su iglesia. Dice la palabra que aquel que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. No soy próspero porque no estoy dando fruto. No estoy dando fruto porque no estoy plantado. Y si estoy plantado, el lugar donde estoy plantado no es en la casa de Dios, que ese es el mejor lugar para dar el fruto correcto. Un fruto que permanezca. Hoy el mundo está necesitando una iglesia que no sea una higuera, sino una iglesia que sea un árbol plantado en la casa de Dios. ¿Cuántos son árboles plantados en la casa de Dios? Vuelvo y pregunto, ¿cuántos son higueras? Ahora, Satanás siempre va a estar interesado en detener tu crecimiento. ¿Por qué él quiere detener tu crecimiento? El crecimiento y la madurez del cristiano se mide en cuánto conocemos a Dios. Un cristiano que no conoce a Dios es un cristiano que todavía es inmaduro. Y la inmadurez se nota por lo que hay en nuestro carácter, en nuestra manera, cómo pensamos, cómo hablamos y cómo nos movemos en las circunstancias difíciles de la vida y en las circunstancias buenas de la vida. Por eso usted puede ver una persona que tiene 20 años en el evangelio y todavía sigue reaccionando de la misma manera como su viejo hombre reaccionaba antes. ¿Se ha encontrado gente así?
Sí, nadie mire al de al lado. Usted enfóquese en mí nada más. No comience, ahí te hablan. Una vez alguien me dijo, es que yo le decía, pero fíjate, tienes tantos años y hasta cuándo ese yo soy va a cambiar si es Cristo que tiene que gobernar tu vida. Pasamos muchos años en el evangelio y todavía Jesús no se hace el Señor. Pasamos muchos años en el evangelio y todavía nuestro fruto es algo que ni siquiera se está asomando allí. ¿Y cuál es la excusa? Pastor, estoy en el proceso. Los procesos de Dios no duran tanto. Es más, cuando tú recibes y naces de nuevo, hay un verdadero arrepentimiento, eres sellado con el Espíritu Santo. Y encima el Espíritu Santo viene y comienza a hacer que en ti se produzca fruto al 100%. Entonces Satanás siempre está interesado en detener tu crecimiento para que no des fruto. En otras palabras, para que el carácter de Cristo no esté en tu vida, no se desarrolle. Satanás quiere detener ese desarrollo. ¿Y qué cosas utiliza Satanás para detener el desarrollo? Cosas de la vida diaria. Todo el tiempo se está levantando para hacer obstáculos para que podamos avanzar, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Porque Dios necesita que tú conozcas lo que hay en tu corazón y te des cuenta que necesitas rendir tu vida a Cristo Jesús. Dios necesita que tú te des cuenta que tú no estás plantado, simplemente estás por encimita. Que no hay una verdadera relación con el Señor, simplemente cada vez que oras hay un pliego de peticiones. Le hablas a Dios, pero no hablas con Dios. Decimos que buscamos a Dios, pero no es así. Estamos buscando lo que Dios nos pueda dar. Entonces Él siempre va a frenar tu crecimiento para que no conozcas al Padre y no puedas vivir en abundancia. Si no das fruto, entonces no vas a ser prosperado. Acompáñenme en el Salmo capítulo 1. Todos lo conocemos, ¿verdad? Los primeros 3 versículos. Es más, apréndaselo. Dice, bienaventurado que el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo, ni en silla se ha sentado, sino que ¿qué? Sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Vuelve y lo compara con un árbol, ¿verdad? Dice, será como ¿qué? Como árbol plantado ¿dónde? Junto a corrientes de agua. Ahora, un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿cuál es el desarrollo? ¿Que da qué? Que da fruto a su tiempo. 2, su hoja. 3, todo lo que hace prosperará. Cierra con prosperará, o sea, prospera porque está plantado ¿dónde? Junto a corrientes de agua. No prospera porque es que yo he aprendido mucho de la vida, es que yo sé esto, yo sé lo otro. No, en Dios eso es basura. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo que sé lo tengo por basura por causa de Cristo. Lo tengo por basura para ganarme a Cristo. Porque si yo sé lo que sé y permito que Cristo esté en mi vida, siempre va a primar lo que yo sé en vez de lo que Cristo me quiere enseñar. Y ese es el problema de los cristianos hoy en día, que sabemos más que Cristo, que sabemos más de teología que de lo que es Dios. Sabemos más, hemos leído mucha Biblia, pero no aplicamos ese conocimiento porque no tenemos la revelación del Espíritu Santo para vivir en ese conocimiento que hemos adquirido. El rey David entonces comparaba al hombre justo y que se guarda para Dios como un árbol plantado junto a corrientes de agua. En el Antiguo Testamento se diseñaron varios lugares que eran considerados como casa de Dios. El primer lugar que fue diseñado como casa de Dios, ¿usted sabe cuál fue? El tabernáculo. Dios le dijo a Moisés, haz un tabernáculo, ¿se acuerdan, verdad? ¿Qué era un tabernáculo? Era un lugar hecho de carpas y habitaba en el desierto.
Dios habitaba en el arca del pacto y el arca del pacto tenía que estar en el área del tabernáculo que era conocida como el lugar santísimo. Allí nadie podía entrar, entraba una persona designada una vez al año para hablar con el Señor allí. Y esa persona durante tiempos tenía que consagrarse, santificarse. Ahora, santificarse bajo la ley en sus propias fuerzas, porque todavía la gracia no se había revelado a través de Jesús. A ellos la gracia se les estaba mostrando a través de la ley, pero lo entendieron de otra manera porque sus ojos estaban velados. Entonces es lo que pasa hoy en día cuando no entendemos la gracia y tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, que es que tienes que vestirte con una falda larga porque si no estás en santidad, que tienes que usar un topito porque si pones el arete muy largo eso es símbolo de esclavitud, entonces estás en Egipto. Si te pintas mucho, entonces cuando te vayas para el infierno ya Satanás te va a levantar a punta de colorete. Y comenzamos a medir la santidad y a medir el favor de Dios de acuerdo a lo que hagamos para el Señor. Estamos totalmente errados porque no hemos entendido la gracia. Eso le pasaba a ellos. Y una vez al año entraba. Si estaba bien, el hombre salía con vida. Si estaba mal, chao, se despedía de todo. Luego del tabernáculo de Moisés, cuando ya no existía el tabernáculo de Moisés, entonces David trae el arca. Cuando fue robada, se la trae y se la lleva a un lugar llamado Gabaón. En Gabaón, David hace un tabernáculo o una enramada, algo más pequeño. En esa enramada tenía 3 turnos de 8 horas donde sacerdotes todo el tiempo estaban alabando y adorando a Dios en turnos de 8 horas. Delante del arca, en la enramada, y el que quería venir podía desde allí observar el arca. Había un velo descubierto en ese momento, pero David se incomoda y dice, yo vivo en tremendo palacio y estoy bien. Y no es posible que si yo estoy bien, el arca esté debajo de una enramada. Entonces comenzó a diseñar e hizo un templo muy hermoso. Y cuando se iba a construir, Dios le dice, tú no lo vas a construir porque tus manos están llenas de sangre. Tu hijo lo va a hacer. Entonces se levanta Salomón y lo primero que hace, comienza a construir el templo, luego lo dedica. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, el Señor hace un pacto allí con su pueblo, que cada vez que el pueblo, donde quiera que estuvieran, cada vez que oraren hacia donde estaba el templo, el Señor iba a escuchar esa oración y la iba a responder, dándoles a entender la importancia de que cuando iban al templo iban a buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre habitaba allí. Pero después, cuando el pueblo cayó bajo cautividad, vinieron los asirios y tomaron al pueblo de Israel, y luego vinieron los babilónicos y terminaron destruir la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo, destruyeron las murallas, destruyeron todo. Israel quedó en un caos total, quedó en un desierto total. Destruyeron el templo, eso significa que destruyeron el lugar donde simbolizaba que la presencia de Dios estaba. Cuando esto pasa, entonces Dios levanta a un profeta, o Dios levanta a 3 profetas después del exilio. Cuando ellos regresan, comienzan a vivir en una ciudad que los muros no estaban edificados, que el templo estaba abandonado. Acompáñenme allí en Ageo capítulo 1. Le estoy dando un panorama general para ubicarlo un poco en lo que este profeta les va a hablar. Y Dios levanta 3 profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los últimos 3 profetas del Antiguo Testamento que se llaman los profetas post-exílicos. Y comienzan a dar una palabra fuerte. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ageo capítulo 1. Yo quiero que todos lo lean conmigo. Es más, si lo podemos proyectar allí en la Nueva Traducción Viviente. Desde el 1 en adelante. Dice, ya está ahí. El 29 de agosto. ¿Todavía no está? Ok. Dice, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesuá, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Presten atención a lo que Dios comienza a hablar.
Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. ¿Cómo lo pondríamos en los tiempos modernos? Todavía no es mi tiempo. El día que yo decida buscar a Cristo o portarme bien, ese día voy a la iglesia. Todavía no es el tiempo de afirmarme con el Señor. Yo solamente soy simpatizante, no soy cristiano todavía. Todavía no me he metido a la religión. Yo simplemente voy porque me gustan los mensajes del pastor de los devocionales. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Todavía no ha llegado el tiempo. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Qué les preguntó? ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Tremendo, ¿verdad? Y eso no para allí. Dice, esto es lo que les dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Porque a veces nos están pasando las cosas y estamos como ciegos, ¿sí o no? Seguimos como el burro, como el mulo, para adelante. Y se nos está presentando el problema y vamos para adelante, ¿cierto? Y dice, miren lo que les está pasando, abran los ojos. ¿Qué les estaba pasando? ¿Han sembrado mucho? ¿Cuántos se han sentido así? Séame sincero. Ay, ninguno, gloria a Dios que esta iglesia es próspera, bendito sea el Señor. Pero en las consejerías no se portan así. Pastor, yo siembro y no recojo nada. Parece que mejor hago lo malo. No sé. Siempre me porto bien y todo el mundo se aprovecha de eso, se aprovechan de mi nobleza. Algo está pasando allí, ¿verdad? Porque si tú siembras, ¿qué es lo normal? Y si no estás cosechando es porque algo está pasando. Entonces dice, han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, ay, esto sí me pasa a mí a veces. Comen, pero no quedan, ¿qué? Satisfechos. Algunos se identifican conmigo, ¿verdad? Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Ay, caramba. ¿Sus salarios qué? Ay, como arte de magia, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado, sí o no? El sueldo cebolla. Que tú lo ves y te pones a llorar, ¿verdad? Porque hay que pagar, aquí hay que pagar y se pierde todo. Entonces dice, ¿por dónde vamos? Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Yo creo que el Señor nos está hablando, ¿sí o no? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Que vuelve y les dice, miren lo que les está pasando, no es normal. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella. ¿Se va a complacer en qué? ¿En qué es ella? Su casa. Me complaceré en ella y me sentiré como honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. Wow. Ahora sí me gané el baloto. Pastor, me llegó una bendición, ahora sí. Porque entre otras cosas, palabras, 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 tan solo palabras. Ahí entre los dos. Pastor, yo prometo. Una vez alguien me dijo, pastor, ayúdeme a orar. Necesito vender este apartamento. Y yo prometo al Señor. Yo cuando alguien dice prometo, yo mejor le digo a la gente, usted no prometa nada. Es en silencio. Es mejor que usted cumpla y no que prometa y no cumpla. ¿Sí o no? Eso es algo que usted hace con Dios, pero
Hago paréntesis y propaganda. Cuando usted prometa algo a Dios, es mejor que lo cumpla. Si no sabe qué hace Dios, así como llegó, se va. Porque una cosa es cuando estamos necesitados y otra cosa es cuando ya lo tenemos todo, ¿sí o no? Entonces dice, con un soplo, ¿qué hizo el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillo, ¿por qué? Porque mi casa está ¿cómo? ¿Qué significa estar en ruina? Descuidada, ¿qué más? Acabada, ¿qué más? En pobreza, no hay fe, ¿qué más se ruina? Miseria, ¿verdad? Desierta. Maldición, podríamos decir. Entonces dice, todo el motivo de que ustedes no han prosperado tiene una sola razón. ¿Cuál es? Mi casa está como. Vamos bien, ¿verdad? Me va a tocar adelantar porque ya son las 10, las 11:20. Y dice, mientras ustedes se ocupan, ¿qué? Ahora, ¿está mal que yo me preocupe en construir mi casa? ¿Cuál es el problema entonces? El problema es de prioridad, ¿sí o no? A lo que yo más valoro es lo que tengo como primer lugar. Si mi casa es lo más importante, Dios nunca va a tener el primer lugar. Pero si su casa es más importante, por encima de lo demás, Él siempre va a tener la prioridad. Y cuando Dios no tiene prioridad, cualquier cosa lo reemplaza. Si Dios fuese tu prioridad, toda la semana estuvieses atento a que el domingo, el jueves, hay un tiempo para Dios y yo necesito estar allí con mis hermanos, porque donde están los hermanos juntos en armonía, allí hay bendición y vida eterna. Pero ¿por qué no hay prioridad? Porque no estoy plantado. Y una persona que no está plantada es una persona que no se siente parte de, es una persona que no se compromete, es una persona que su prioridad no es Dios, sino que es el lugar donde está plantada. Y si tú estás plantado en tu casa, si tu fundamento es tu casa, tu prioridad va a ser tu casa y no va a ser la casa de Dios. Ahora, cuando te hablo de Dios, de la casa de Dios, te hablo de tres cosas importantes. Uno, te hablo de tu vida como templo del Espíritu Santo. ¿Usted sabía que usted y yo somos templo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Dos, te hablo del lugar donde nos reunimos, porque alguno dice que el lugar no importa, el lugar sí importa. Es que Jesús no tenía lugar, claro que sí tenía lugar. Jesús, donde iba, la gente se aglomeraba para escucharlo y ahí Él le predicaba a las personas. Después que el templo fue destruido, Dios dijo, ya no quiero habitar más en un lugar físico. Ahora necesito habitar en un lugar el cual yo diseñé desde antes de la creación de este mundo con el propósito de yo habitar. ¿Y sabes cuál es ese lugar? Mi vida. Entonces, el lugar donde Dios habita no es solamente este. Pero si Dios nos dio la bendición de estar aquí, este lugar hay que cuidarlo. Amén. Y cuando hablamos de cuidar el lugar, hablamos de estar pendiente de todo lo que en la casa de Dios se necesita. Eso se llama sentido de pertenencia. Cuando una persona está plantada en la casa de Dios, en la iglesia, porque el tercer lugar es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es ¿quién? Cristo. Entonces, nosotros hacemos parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Y cuando usted viene aquí,
esta es una iglesia local, porque la iglesia de Cristo es católica. Usted sabía eso, ¿verdad? Usted sabía que usted y yo somos católicos. Porque católico es universal. Lo que pasa es que algunos tienen otro concepto, pero ya no me voy a meter. Y la iglesia del Señor es universal, está en todo el mundo, pero Dios ha dado una iglesia local. ¿Cómo se llama esta iglesia local? Centro de Adoración y Avivamiento. ¿Qué pasa cuando no estamos plantados en el lugar donde Dios nos lleva? No podemos crecer y todo el tiempo no estamos dando frutos, sino que estamos moviéndonos de acuerdo a las circunstancias de un lado para otro, buscando emociones o buscando al Dios que apaga los fuegos. Y no estamos siendo preparados para dar fruto. Había una necesidad allí. ¿Cuál era la necesidad? ¿Por qué Dios levanta al profeta? Les dice, ustedes están en ruina y hay una única razón. Mi casa está ¿cómo? En ruinas. Oye, qué tristeza. Qué tristeza eso. Yo cuando leí esa palabra, yo me detenía allí y decía, la casa del Señor está en ruinas, la casa del Señor está desierta. ¿Por qué la casa de Dios está desierta? Porque no hay gente que permanezca, que sea persistente, que sea fiel, que se plante, que eche raíces para crecer y dar frutos en la casa donde fueron colocados. Estamos todavía bajo el cuento, hoy soy, mañana no soy, hoy voy, mañana no voy. ¿Cuántos van a evangelizar? Los mismos 5 gatos, incluyendo el pastor. ¿Sabes por qué no tenemos sentido de pertenencia? Porque hemos dejado desierta la casa de Dios, pastor, pero yo voy los jueves y los domingos. No se trata solo de eso. Es más que ir a culto. Es estar pendiente de todo lo que se necesita en la casa de Dios. ¿Y quiénes están en la casa de Dios? Recuerde que la casa de Dios es un lugar ¿de qué? De relación. ¿Y quiénes están en la casa de Dios? Tú y yo. ¿Tú sabes qué necesidad tiene el que está al lado? ¿Qué tan pendientes estamos de la casa de Dios? ¿Tú estás cuidando tu salud? ¿Qué tan pendiente estás de la casa de Dios? Cada vez que Dios te bendice, bendices al que está a tu lado. ¿Qué tan pendiente estamos de la casa de Dios? ¿Sabes por qué no estamos pendientes de eso? Porque nos falta plantarnos. Dios no necesita que estemos hoy y mañana no. Dios necesita que tú crezcas. Y para crecer necesitas plantarte. ¿Por qué no has prosperado? El Señor te dice, mira bien, mi casa está abandonada, mi casa está en ruinas, mi casa está en desiertos. Ahora, ¿el propósito de Dios era que ellos vieran lo material? No. Dios quería que ellos vieran ¿qué? Lo espiritual. Pero el Señor me revelaba algo. En ese tiempo, si lo material no estaba bien, lo espiritual no podía funcionar. Porque si el templo donde habitaba la presencia de Dios no estaba construido, no habían levitas, no habían sacerdotes, no había gente que velara por la condición espiritual del pueblo. Entonces, si lo material en ese momento no era reconstruido, mucho menos iba a ser reconstruido lo espiritual. Si no somos fieles a Dios en lo material, en lo poco, mucho menos lo vamos a hacer en lo mucho y mucho menos en lo espiritual. Cuando una iglesia está plantada, no hay que manipular a la gente para que dé ofrendas para el Señor. ¿Qué pasa con la gente que no está plantada? Hoy está y mañana no. Entonces me toca manipular a las personas para poder que den su mejor diezmo, su mejor ofrenda, su mejor primicia. No vaya a ser que cuando se vayan no me dejen la bendición. ¿Me está entendiendo? Si tengo que manipular, tengo que usar pactos, tengo que usar esto, tengo que usar lo otro. Pero cuando la gente está plantada,
Y cuando se dice, llegó el momento de dar, todos con un corazón generoso dan de lo que Dios le ha dado. Y no solamente dan dinero, dan tiempo de calidad. Están disponibles para servir al Señor en cualquier momento. Dan servicio. Dios me hablaba de 3 cosas que la iglesia que no está plantada no da. 1, no da dinero porque les cuesta. 2, no dan tiempo porque tienen otras cosas que hacer. 3, no dan servicio porque si sirvo no me van a dar nada a cambio. Pero el que está plantado junto a corrientes de agua, todo el tiempo da fruto. Su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Dios hoy necesita que entendamos que en Centro de Adoración y Avivamiento Dios necesita no gente que vaya y venga, sino gente que esté plantada en la casa de Dios. Y al que está a tu lado, ¿quieres prosperar? En todo necesitas estar plantado. Si tú estás aquí pensando que en los próximos 3 meses estarás en cualquier lugar del mundo, no estás plantado. Algunos que se me acercan y me dicen, pastor, úseme mientras pueda, porque mientras esté aquí puedo servir. Si no, yo no sé para dónde me va a llevar el Señor. Hombre, si Dios te pone acá, si Dios te trajo, plántate. Porque si no, el día que no veas algo bueno, entonces te vas a ir para otro lugar. Y vamos como cabritos brincando. Pastor, es que usted lo dijo, la iglesia es universal y donde quiera que yo vaya, ahí está el Señor. Sí, pero tú necesitas un lugar donde te alimenten. Y que el alimento que te den sea bueno. Y que ese alimento no te dé anemia, sino que te haga crecer, porque a veces nos conformamos con comer puro dulce, pura chuchería. Dios necesita darte carne, Dios necesita darte nutrientes para que tú puedas estar robusto. Esto se llama poder. ¿Cuántos están bien alimentaditos aquí? Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que muchos se ven así, pero es de la anemia que tienen. ¿Usted sabe que la anemia pone gordo? ¿No sabía eso? Poco de lombrices que tiene adentro, poco de parásitos, endemoniados que están, ¿sí o no? Tenemos que estar plantados. Y termino con esto. Donde estamos plantados, tenemos raíces profundas. Y cualquier cosa no nos mueve, permanecemos. Y una persona tiene raíces profundas, es una persona que florece todo el tiempo. Eso se nota, porque esas raíces se están alimentando de la roca que es Cristo. Eso se nota usted lo nota siempre radiante, contento, alegre, gozoso. Cuando una persona, usted la note todo el tiempo seria y aburrida, amargada, tiene problemas de profundidad. Tiene una raíz por encimita y en cualquier momento usted lo ve. ¿Y dónde está el hermanito tal? En el mundial. Se secó el hermanito tal. Entonces necesita que haya profundidad en ti, tengas raíz. Y esa raíz te va a llevar a florecer. Cuando usted ve un árbol florecer, usted dice ¿qué? ¿Va a dar qué? Fruto. Ya se acerca la temporada, ¿verdad? Cuando usted ve el árbol de mango, ¿sí o no? Que está floreciendo, lo ven bonito. Usted me voy a dar una hartura de mango. Mango en la mañana, al mediodía, en la noche y por la madrugada también. Pero si usted no ve el árbol que florece, usted dice, este man está mal. ¿Cierto? Tiene parásito, algo le pasó porque no va a producir. Y cuando da fruto, el árbol entonces se dice que es próspero.